Muy bienvenidos a nuestro podcast aquí en el canal de Rodolfo Rojas. Estamos felices, estamos sumamente expectantes. Hoy tenemos un podcast único, relevante, impactante por la palabra, obviamente, que vamos a ministrar, pero también por una visita tan destacada, tan importante. Familia para nosotros. Va a estar hoy compartiendo conmigo aquí en este podcast el apóstol Marcelino Sojo. Estamos muy contentos de poder llegar a todos ustedes en todas partes del mundo. Siempre les recordamos, como lo solemos hacer, recuerde poner su like, recuerde poner su comentario, dejarnos un comentario o preguntas y también compartir estos podcasts con sus amigos, con sus discípulos, también con sus pastores, con toda la gente a quien le pueda edificar estas palabras con las que nosotros estamos tratando de dejar recursos importantes en las manos de líderes para poder edificar el cuerpo de Cristo. Así que bueno, sin mucha más previa, queremos darles la bienvenida a este podcast que lo he titulado Guerra, Profecía y Sangre. Hoy tenemos un podcast que va a ser muy importante. Mire y escuche ese nombre, Guerra, Profecía y Sangre. Así que bueno, estoy aquí con el apóstol Sojo. Apóstol Sojo, salude a toda la gente que nos mira alrededor del mundo. Qué gran privilegio poder saludarle a usted y estar desde Estocolmo para todas las naciones con este podcast. Y me siento muy feliz, mi apóstol, de poder estar en esta tierra tan hermosa, donde ustedes han sembrado amor y le están creyendo a Dios. Y me siento privilegiado de ser parte de todo lo que Dios está haciendo acá. ¿Qué le pareció el invierno y ese frío que lo esperó anoche cuando llegó? Es impactante porque una cosa es de pronto verlo por televisión y otra cosa es vivirlo, porque el frío de nosotros, en el caso de los que vivimos en Estados Unidos, es un frío más leve, más suave, es templado. Ayer tuvimos, si no me equivoco, 15 grados bajo cero. Hacía un frío que se congelaban hasta los sentimientos, los pensamientos. Sí. Pero bueno, fue una bendición todo lo que vivimos anoche, porque realmente tenemos que aprender a destrabar y a lidiar con ciertas situaciones espirituales. Y hemos percibido últimamente aquí en Estocolmo que hay ciertas cosas que no podemos batallar, claro, ni con la inteligencia humana, ni con fuerza humana. Y una de las cosas que recibimos con Leila estando en Estados Unidos, compartiendo con el apóstol Sojo después de una administración, fue que teníamos que hacer actos proféticos aquí en Estocolmo para destrabar diferentes situaciones y para poder combatir ciertos aspectos. Sí. Y hablábamos anoche, apóstol Sojo, que cuando hacemos los actos proféticos como lo hicimos anoche, uno no puede llevar a todo el mundo. No todo el mundo cree en estas cosas. Sí, porque los actos proféticos uno entra al otro mundo, porque como el hombre cayó en el pecado, llevó al hombre a la brutalidad, al cierre del mundo espiritual. Entonces, cuando se empieza a discernir lo que se está moviendo, que es el mundo real, el mundo verdadero, el carnal, el que no tiene discernimiento, duda y puede inclusive bloquear e interferir el ambiente para poder ver y para poder discernir lo que se está peleando. Es por eso que en distintas reuniones, en discipulados, en las atmósferas, cuando se está tratando de conquistar o de hacer algo que se necesita que sea la gloria de Dios que se manifieste, se siente batalla, y esa batalla viene de la incredulidad, de los temores, de las dudas, de los bloqueos que personalidades transmiten. Por eso es que es importante el equipo que cree humildemente, así como un niño le cree a su padre. Porque cuando cenábamos en el restaurante anoche, cuando usted llegó, lo primero que usted me pidió que si iba a ir un equipo con nosotros a hacer los actos proféticos, que fuera un equipo creyente. Sí, porque he notado que de pronto cuando hay personas que tienen temores, bloqueos, se sufre mucho. Yo tomé muy en cuenta cuando Jesús fue a resucitar a la niña, Jesús se llevó el equipo creyente, se llevó al padre, a la madre. Y también equipo. Sacó a gente de ahí adentro. Sí, claro, sacó a todos los que podían interferir, e inclusive a la parte de su discipulado que no creía, él no lo metió allí en el sitio que necesita que se manifestara el poder de Dios. Él llevó a Pedro, Jacobo y Juan, y esa
esa trilogía, ese equipo representa mucho. Pedro representa una línea de creencia, de solidez, Jacobo, sacrificio, y Juan, revelación. Entonces ese equipo fue determinante para que él pudiese decir Talita cumi. Qué importante que un ministro pueda estar rodeado de gente que tiene una misma genética, un mismo espíritu, porque cuando hay otro ADN o hay otro pensamiento, aunque el argumento puede ser silencioso, no por eso no por eso no se siente, se percibe igual mucho en el ambiente cuando alguien no está contigo. Sí, es tremendo, es por eso es que a todos nos ha pasado que de repente uno está en reunión y percibe bloqueo, y que hay reuniones donde uno tiene que guerrear más que en otras. Claro. Pero a veces las potestades están saliendo de personas que están o maldiciendo o interfiriendo, o son medium. Inclusive hay personas que son medium satánicos para perturbar la manifestación. Yo le hablaba en estos días también al pastor Héctor, que está aquí también escuchando el podcast, está también mi esposa Leila, pero le comentaba al pastor Héctor una de las cargas que yo tengo y uno de los encargos que le quiero dejar, sí, que él tiene que velar también que toda la gente que se siente en la primera fila cuando yo estoy ministrando tiene que ser gente que carga un espíritu especial. Es correcto. Y cuando tenemos, por ejemplo, conferencias como discipulados, yo quiero que él tome contacto, porque toda persona que va a estar en primera fila escuchando, si no tiene un cierto espíritu, una cierta actitud, te pueden perturbar mucho durante una administración. Y una de las cosas que es bien notable cuando usted mira qué gente el Señor tiene delante de su trono, son 24 ancianos que son gente de renombre, de conquista, gente que tiene sus propias coronas, gente que ha alcanzado un nivel de gobierno, de madurez, pero ellos tienen una actitud cuando el Señor se manifiesta. Bendito Dios. Ellos se postran, Aleluya. Ellos lanzan sus coronas, Bendito ellos no Dios. son apáticos, ellos no son pasivos. Y cuando uno está ministrando una palabra y tú tienes en primera fila gente apática, gente que no levanta las manos, Sí. gente que no cree, gente que no se postra, gente que te está mirando con una mente muy intelectual, eso puede ser muy perturbador para el fluir de lo que Dios quiere hacer. Sí, en las conquistas, cuando se va a atacar el mundo, cuando se va a golpear, se va a lograr, porque usted que las conquistas hay como techos. O sea, uno va conquistando áreas. Por ejemplo, una cosa pasa de 10 a 50, 50 a 100, o de repente las mismas compras y posesiones que se toman territorialmente. Entonces, dependiendo el nivel de revelación y de pacto, de compromiso y de fe que tenga la gente donde se va conquistando, es que se pueden lograr las cosas. Qué tremendo. Y por eso a todos los ministros que nos miran, creo que tenemos que poner un profundo celo y también ser muy intencionales, porque uno no puede formar un equipo con un mismo espíritu por suerte ni por casualidad. Esto requiere mucha intencionalidad, también requiere de mucho trabajo, pero también de poder trazar una visión muy clara de lo que queremos lograr y a dónde queremos ir. Por eso, ayer salimos a hacer un trabajo profético. Yo, primera vez que traigo a un profeta por un día, a un apóstol por un día, porque percibimos que teníamos que hacer algunos trabajos espirituales en la ciudad de Estocolmo. Y ayer comenzamos miércoles 5 de diciembre a las 11:30 de la noche. El apóstol Sojo llegó a las 2 de la tarde, nos fuimos a almorzar, lo dejamos a las 5 de la tarde en el hotel, pero a las 11:30 de la noche salimos hasta las 3:30 de la madrugada del 6 de diciembre. 4 horas de oración y de vigilia. Hicimos la cruz en todo Estocolmo, fuimos de este a oeste y de norte a sur, tomando la Santa Cena en 5 puntos importantes en cada uno de los extremos del Gran Estocolmo, y también tomando la Santa Cena en el centro, cuando nos fuimos al mirador y miramos todo Estocolmo. ¿Qué percibió apóstol mientras hacíamos estos actos proféticos hablando de guerra, profecía y sangre? Lo primero que yo discernir es que si llegaba y me acostaba, ya iba a haber información satánica de que yo había llegado. Entonces, que si lo hacíamos hoy, ellos se iban a preparar y la guerra iba a ser muy terrible. Entonces, cuando yo discerní el asunto, te dije, no, vamos a sorprenderlo. Sí, porque yo ya tenía un esquema hecho, lo habíamos hablado, ya estaba público, un esquema entonces, que íbamos a... Yo discerní por el Espíritu que teníamos que adelantarnos antes que ellos armaran sus equipos para golpearnos.
el mundo satánico, porque aquí estamos en guerra, aunque la gente no le guste o entienda o no entienda, aquí hay odio satánico, aquí hay rebelión, así como nosotros estamos reunidos acá y hacemos nuestros cultos, hay sacerdotes satánicos, hay personas infiltradas en los aires, en casas, en lugares, en altares, en los montes, en los barcos, en montañas, solo dedicados a ser sacerdotes proféticos satánicos. Entonces yo percibí en el espíritu que teníamos que adelantarme. Los que se sorprendió, anoche fue sorprendido el mundo satánico, y por eso es que fluyó todo más rápido. Y es tremendo porque en la Biblia podemos ver cuando el Señor daba estrategias que confundían al enemigo y se mataban entre ellos. De manera que el mundo espiritual puede ser confundido. Y yo creo que ayer cuando usted trajo como profeta y yo estaba dispuesto a someterme a todo, creo profundamente en la palabra de Segunda de Crónicas 20:20, y creed a Dios y estaréis seguros. Amen. Y creed a sus profetas y seréis prosperados. Ayer cuando salimos, lo primero que usted recibió es que teníamos, en el carro, cuando nos montamos ya en el carro, 11:30 de la noche, para comenzar a hacer el trabajo profético. Lo importante para hacer estos actos, moverse en una palabra, y usted recibió el Salmo 18. Rapidito, porque yo dije, no tenemos tiempo de hablar nada, no podemos hablar más nada si no lo conquista, entonces vamos a montarnos sobre una palabra. Porque el mundo satánico, cuando escucha lo que dice la palabra de Dios, no nos escucha a nosotros, está escuchando a Dios mismo. Entonces, el mundo satánico, cuando uno confiesa lo que dice Dios, lo que dice la palabra de Dios, los demonios están escuchando a Dios hablando por la boca de nosotros. Entonces yo dije, vamos a montarnos en el carro ya no hablando lo que Dios dice. Entonces la tubería de gloria iba a fluir a través del Salmo 18. Y qué tremendo, porque usted me hizo leer el Salmo 18, verso 31 en adelante. No sé si lo puedo leer aquí rápido. No? Para que la gente reciba estas palabras, porque realmente son remas del Espíritu. Porque ¿quién es Dios sino solo Jehová? ¿Y qué roca hay fuera de nuestro Dios? Dios es el que me ciñe de poder, y quien hace perfecto mi camino, quien hace mis pies como de ciervas, y me hace estar firme sobre mis alturas, quien adiestra mis manos para la batalla, para entensar con mis brazos el arco de bronce. Me diste asimismo el escudo de tu salvación, tu diestra me sustentó, y tu benignidad me ha engrandecido. Ensanchaste mis pasos debajo de mí, y mis pies no han resbalado. Perseguí a mis enemigos y los alcancé, y no volví hasta acabarlos. Los herí de modo que no se levantasen, cayeron debajo de mis pies. Pues me ceñiste de fuerzas para la pelea. Has humillado a mis enemigos debajo de mí. Has hecho que mis enemigos me vuelvan las espaldas, para que yo los destruya a los que me aborrecen. Clamaron y no hubo quien salvase, aún Jehová, pero no los oyó. Y los molí como polvo delante del viento, los eché fuera como lodo de las calles. Me has librado de las contiendas del pueblo, me has hecho cabeza de las naciones. Pueblo que yo no conocía me sirvió, al oír de mí me obedecieron. Los hijos de los extraños se sometieron a mí, los extraños se debilitaron y salieron temblando de sus encierros. Viva Jehová y bendita sea mi roca, y enaltecido sea el Dios de mi salvación, el Dios que venga a mis agravios y somete a pueblos debajo de mí, el que me libra de mis enemigos y aún me eleva sobre los que se levantan contra mí. Me libraste de varón violento, por tanto yo te confesaré entre las naciones, oh Jehová, y cantaré a tu nombre. Grandes triunfos da a su rey, y hace misericordia a su ungido, a David y a su descendencia para siempre. Bendito sea Dios. Y repetíamos continuamente, los hijos de los extraños se someterán a mí, al oír de mí me obedecerán. Los extraños se debilitarán, saldrán temblando de sus encierros, porque vive Jehová y bendita sea mi roca. Yo me di cuenta, apóstol, que Satanás tiene sus falsos profetas. Cuando hay un profeta, existe un profeta. Un Cristo, un anticristo. Un profeta, un falso profeta. Un hombre llamado a conquistar, un principado llamado a resistir al que va a conquistar. Qué tremendo. Y una de las cosas, y hablando de este tema, guerra, profecía y sangre, lo primero que uno tiene que hacer si uno se va a mover para romper un estancamiento espiritual, una limitación espiritual, es tener un rema, una palabra. Y usted recibió que teníamos que trabajar el Salmo 18. Amén. Y entonces una vez que vamos con una palabra, porque no hay tiempo de quejarse o manejar el asunto en lo humano, porque de repente uno tiene resistencia y son techos espirituales. Ellos son perfectos haciendo su trabajo. El mundo de los sacerdotes satánicos, porque los satanistas que están conectados con el mundo de control, porque todo lo malo, lo bien y lo malo que pasa en la ciudad está controlado por potestades. Pero así como nosotros predicamos el evangelio
y oramos. Hay personas que son sacerdotes satánicos en sitios estratégicos. A veces la gente piensa que son nada más de los negros africanos o de Latinoamérica. No, es de las razas de cualquier parte, sea blanco, sea rubio, sea negro, sea indio, sea asiático. Ellos tienen sus ungidos por el diablo para maldecir la obra de nuestras manos, para embrutecer, para provocar rebeldía, para perturbar. Y hay que discernir. Y por eso es que el Espíritu me dijo que no fuésemos a los sitios que se quiere, sino que primero colocáramos como un anillo de protección, como así, rodear con un anillo, porque usted que Dios es un Dios de pacto. Entonces, a través de la cruz, de norte, sur, este y oeste y centro, ya ahí marcábamos y podía lograr. Porque hay toda una conspiración, queramos o no, hay toda una conspiración contra el trabajo que estamos haciendo apostólico en las naciones. Sí. Por eso el Salmo 2 dice que reyes se juntarán y príncipes consultarán unidos contra Jehová y contra su ungido, diciendo echemos sus ligaduras, rompamos de nosotros sus cuerdas. De manera que hay una conspiración continua de profetas malignos que quieren perturbar a la iglesia y a los pastores. ¿Qué percibe usted cuando ciertos pastores entran en niveles de agotamiento, de perturbación? ¿Qué es lo que pasa allí? Y accidentes de tránsitos, visitaciones extrañas. Claro, uno sufre muchas cosas, uno vive muchas cosas fuertes. Entonces, cuando yo veo bloqueos, maldiciones, controles, la única manera de que prevalezca el mal es que no se haya discernido, no se discierna la batalla, entonces se crea que se está luchando con lo humano. Una de las cosas que me pasó, que no te lo conté hace ratito, fue que yo vi en una de las cosas que te decía, lea el Salmo y oramos, y oramos, y oramos, y oramos. Entonces yo vi en una de las ministraciones, porque yo lo que le pedía a Dios para no hacer las dos cosas, porque si leía y no discernía, no iba a tener la visión. Entonces yo necesitaba que ustedes oraran y leyeran los salmos, mientras yo podía ver en el mundo espiritual. Entonces yo vi que había como especie de una bóveda. En algún sitio de la tierra había una bóveda donde estaban los nombres de ustedes, donde estaban los nombres. Entonces yo vi que eso fue abierto y fue destapado. Y yo vi cuando salieron como de especie de los lugares donde estaban los nombres para que no operaran, porque usted se ha ido conquistando y conquistando y conquistando. Entonces yo vi que se destapó. En algún momento se destapó y se salió de allí. Es una de las cosas que vi. Entonces quiere decir que sí, hemos estado guerreando y entonces ya se va pasando a otros niveles de conquista, pero la pelea ha sido interesante. Porque así como el Señor dice que nuestros nombres quedan escritos en los cielos, sí, también es verdad que Satanás escribe nuestros nombres en los abismos. Sí, los hijos, las personas clave. Por eso es que hay personas que de pronto están con los pastores y se le mete una locura, empiezan a ver cosas que no son, a decir cosas que no son, se le mete una incredulidad, se le mete rebeldía. Hay personas que se le da todo, que uno dice, bueno, este es mi hijo, pero se descontrolan, empiezan a maldecir o caen en pecado, entran en adulterio o entran en pobreza o se ponen rebeldes. Y son personas clave. La gente más atacada son la gente que son asignadas para estar al lado de una misión, porque Satanás necesita. Entonces, esas personas son puestas en cárceles y ministradas por sacerdotes satánicos, o para que se vayan, o para que se pongan rebeldes, o para que sean incrédulos, o para que se enfermen, o para que salgan de la tierra antes de tiempo. Una de las cosas que yo he aprendido hablando de guerra y profecía es honrar el ministerio profético como también la palabra profética. Pero también nos hemos encontrado hoy, estamos en un tiempo donde hay tanto intelectualismo, un evangelio tan razonal, un evangelio tan intelectual, que la gente ya perdió esa noción de lo espiritual, lo profético, lo dimensional. Sí. Y mucha gente está tratando de romper, pero humanamente. Sí. ¿Qué valor y qué importancia tiene el ministerio profético a la hora de traer rompimiento a un ministerio? Sí, porque definitivamente ese es el problema que pasó en Europa, pues. Porque en Europa esos ancianos como Smith Wigglesworth, eran gente profunda en el espíritu. Derek Prince de Inglaterra. Derek Prince. Entonces, ¿qué pasó con que se intelectualizó
lo que no puede ser intelectualizado, porque el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios. Entonces, cuando se lleva el pueblo, se pierde la espiritualidad del cristianismo. La espiritualidad de estas cosas se entra en lo carnal. Y lo carnal y lo espiritual no pueden dominar, lo carnal no puede dominar lo espiritual. Lo espiritual domina lo carnal y por eso el fracaso, por eso accidentes raros, por eso muerte repentina. De hecho, yo decía el domingo pasado, allá en Charlotte, decía mi hermano, si yo no hubiese tenido algo de luz de la sangre, yo hace rato que estuviera muerto. Yo calculo que las visitaciones satánicas que he tenido en mi vida, en la madrugada, en las noches, a las 2, a las 3, las visitaciones satánicas que he tenido, hace rato ya estuviese muerto si no hubiese sido por un poco de luz con la sangre, ¿no? Qué tremendo, apóstol. Y por eso yo creo que todos los ministros, los que nos escuchan, el principio que nos enseñó Jesús en Juan capítulo 3, lo que es nacido de la carne, carne es, pero lo que es nacido del espíritu, espíritu es. Son dos dimensiones que no se pueden mezclar, no resuelve el uno, no puede ayudar al otro, la carne nunca va a poder resolver algo espiritual, y es ahí donde entra lo profético. Lo profético es algo que puede ser tan ofensivo para la mente humana, ¿verdad? Claro. Porque cuando estamos orando, usted comienza a ver cómo a usted se le activan como unas visiones. Sí. Porque una de las cosas que me he dado cuenta es que usted no solamente es alguien que opera fuertemente en el oficio profético, sino que tiene una unción de vidente, Sí. y comienza a ver visiones muy claras. Cuéntenos. Sí, pues yo no me programo, por ejemplo, yo no digo, yo no, por ejemplo, no creo que lo que vi en tal sitio va a ser igual, no. Porque uno tiene que entrar en humillación. En humillación muy profunda, para aceptar qué es lo que Dios quiere. ¿Cómo se prepara usted para algo como lo que hicimos ayer? Sí. ¿Qué disposición? ¿Cómo se prepara? Lo más importante es la humillación. La humillación. Sí, porque tú sabes que la unción no opera en altivez, ¿no? Parece que uno, bueno, es que esto, y mucha sangre de Cristo en la cabeza. Entonces, cuando yo estaba así, que yo le decía que venga la sangre, porque tú sabes que lo que fue perdido, la inteligencia espiritual fue perdida con la brutalidad que cayó el hombre en pecado. Entonces, como yo necesitaba discernir, mientras usted iba guerreando y leyendo y guerreando, yo trataba de entrar en humillación para que se me activara el poder de la sangre y me permitiera ver. Entonces, en la medida que yo estaba en humillación, más humillación, y que Jesús me abriera, entonces podía ver lo que Él quería mostrarme. ¿Ven? Porque Dios siempre quiere hacerlo, pero si uno cree que uno sabe, si uno cree que uno tiene experiencia, si uno cree que, pues, entonces así no funciona. Porque la mente puede ser muy altiva. Yo ya conozco esto, o esto no encaja conmigo. Sí, o yo voy a hacer lo que hice en tal lado y no funciona. No. Porque ningún territorio es igual que otro. Así que usted no manipula su mente para ver, sino que de repente viene una visión del espíritu. Sí, es la humillación. En la humillación que sea el que diga. La humillación. Sí. Una de las cosas que usted me contaba quedó bien sorprendido cuando la pastora Anne comenzó a orar en sueco. ¿Qué fue lo que pasa ahí? Sí, o sea que todos venimos orando, trabajamos con el Salmo 18 y Isaías 53, Salmo 124. Sentí varios rompimientos. Cuando usted le dijo a la profeta Anne que comenzara a orar y comenzó a orar en sueco, de repente estaba intercediendo y se nos precedía. Entonces yo fui en el espíritu a un hombre que era, qué sé yo, vi un cerro, una montaña, vi como un hombre sobre un edificio alto, como de 100, 200 metros, y el hombre medía, la altura del personaje era, calcule usted, unos 100 metros de grande. Era un personaje alto, de traje, tenía un traje de listas negras, el traje estaba montado arriba y desde ahí controlaba. Entonces, cuando la profeta iba orando, que oraba en sueco, primero se le rompió la pierna derecha se rompió. Yo dije, va cayendo, y yo rara, intercediendo y viendo. Entonces me enfoqué clarito para ver clarito, y pude ver que comenzó a caer y se llevó como a 3 más que estaban, él era el principal, otros estaban dirigidos por él y fue a los abismos. Entonces yo pude discernir que hubo un gigantesco rompimiento. Entonces yo pude entender que fíjese, lo importante de una persona nativa acá en Escandinavia, que fuese en el equipo, que fuese orando, y que mientras gemía en la lengua, de acá, cómo operó de forma tan espectacular la liberación. Ocurre algo con la persona
que nace, pero también con la persona que ora en el idioma de acá Sí. y hace decretos con la lengua nativa de acá. Sí, porque son personas de estas tierras que están conectadas a la tierra y entonces hay ciertas legalidades que se respetan en el mundo profético. Y cuando uno percibe que se desmoronan estas potestades, Sí, ya vienen está abajo, ¿qué Sí, ya está listo. Ya es lo que eso significa? Bueno, ya ustedes hay muchas cosas que ya como ya el perturbador cayó, ya van a ver que hay muchas cosas que van a fluir con mucha rapidez, en cualquier ámbito. Se comienza a soltar un favor. Todo, ya. Entonces, para todos los pastores, los ministros que nos están mirando, cuando vienen estas situaciones matrimoniales, agotamientos físicos, confusiones mentales, mucho de eso no es ni físico ni carnal. Hay un combate, una lucha campal, cuerpo a cuerpo con algo espiritual. Sí, y en el mundo de las finanzas, por ejemplo, yo en Charlo, la experiencia mía en Charlo fue interesante cuando yo, por ejemplo, el local, yo dije, esto me está desgastando, esto me está perturbando, no puedo tenerlo. Entonces ya tenía como una tristeza, ya podía tener los mejores speakers, la mejor pantalla, pero sí, ya me sentía triste. Entonces comencé a orar. Entonces, de repente, en la madrugada, yo te decía bueno, gracias a Dios que María Eugenia es creyente y tengo cierta gente que son creyentes. Entonces, porque en esta guerra uno no puede trabajar con todo el mundo, pero esta vez sentirme solo. Y me fui solo, entonces de repente en éxtasis bajé en la parte donde está el edificio que ustedes han ido allá a echarlo, abajo de la tierra. En visión. Sí, fui y abajo había un principado satánico provocando ruina y haciendo que todo lo que se montara de ahí saliera en derrota. Y usted se confronta o se enfrenta. Fui abajo en el espíritu, lo confronté y con la sangre le dije que se fuera. Entonces salió y de allí... ¿Qué pasa el otro día que usted enfrenta? Me llamó el que tenía ya 10 años en el lugar rentando y me dijo, es como los bancos no nos querían dar plata porque que hay una guerra en el sistema que no quiere que la iglesia... Entonces me dijo, no, yo mismo voy a poner la plata para que usted compre el edificio. El siguiente día después de enfrentar a la potestad. Eso es muy poderoso porque ahí nos damos cuenta que hay toda una guerra espiritual para no poder comprar una propiedad, un local para la iglesia. Entonces Dios lo lleva en visión a debajo de la tierra. Sí, donde estaba la potestad. Y esto es lo tremendo, que usted lo enfrenta. Sí, y al otro día... Vas de aquí, le dije, te vas con la sangre del cordero que ha molestado a todos los siervos de Dios, lo saca en ruina, lo saca con escándalo, sal de aquí, salió, ¿ves? Pues cuando Dios empieza a mostrarte las potestades, porque ya te da el poder para sacarlo. Y al otro día, esto es lo tremendo, milagro, que al otro día me llamó el anciano, el dueño de las propiedades. De las propiedades. Sí, para decirme, yo mismo quiero darte una noticia, algo pasó en mi corazón en la madrugada y yo quiero que tú decirte que yo, como sé que los bancos no te quieren prestar, yo lo financio y después hablamos. Qué tremendo. O sea que yo tenía que dar, qué sé yo, 700,000, $1 millón o $500,000 de down payment y ya no, él lo puso por mí. Qué tremendo. Sí. Entonces hay toda una guerra para atacar ministros, hay toda una guerra para atacar crecimiento y multiplicación, hay toda una guerra. Sobre todo para perturbar, porque nosotros los ancianos sin paz uno no fluye, o sea, cuando uno tiene una angustia, cuando uno ya está triste. Y otra cosa que percibí, hay unos espíritus que se mueven en los matrimonios, con espíritus enviados con obstinación, con amargura, con rabia, con resentimiento. O sea que las asignaciones satánicas depende de la profundidad del ministerio y la asignación global o de zona es la rebelión que existe. O sea, cuando usted tenga una gran profecía, una profecía de conquista en alto nivel, prepárese porque no vaya a esperar que usted va a tener una gran profecía de conquista y le van a querer jugar con soldaditos. No, le van a atacar con todo. Dependiendo del nivel de su llamado y su profecía va a ser el nivel profundo de contraataque y de rebelión. Por eso hay cosas raras que comienzan a pasar en la vida de la gente con propósito. Estábamos hablando en estos días, Apóstol Sojo, usted y yo, sobre cosas que están pasando con ministros alrededor del mundo. Cosas que a lo mejor uno esperaría de un joven que recién está comenzando, de alguien que no tiene las cosas muy claras, pero estamos viendo un nivel de ataque mental, espiritual, una perturbación
en muchos ministros que están tomando decisiones, renunciando a la fe, abandonando la fe, en doctrinas extrañas. ¿Qué está pasando? ¿Qué ve cuando viene un nivel de ataque hacia alguien? Sí, yo lo que noto que hay unas personas cuenta que alcanzan algún nivel de dinero o algún nivel de fama, o que predican bonito, o que porque hacen algunos milagros, o porque tienen algún don de ciencia. Ellos creen que no se tienen que sujetar a nadie. No respetan autoridad. No, porque yo canto, porque yo predico, porque yo hago milagros, porque creen que no tienen que respetar autoridad. Y si usted me está viendo, usted está equivocado. Usted tiene que sujetarse a alguna autoridad. Aquí en el mundo espiritual no se juega, mira. O Satanás se la hace hoy, o se la hace mañana, o se la hace algún día. Pero la gente que no respeta una autoridad o que no, el espíritu de independencia no existe dentro del reino. No existe. Entonces, yo lo que he notado es que hay personas que idolatran más el don o la habilidad que la revelación de cuerpo y de la estructura de gobierno del reino, que hay una estructura aquí, pues, ministerial, que hay que rendir cuenta. Pues. Qué importante eso, porque el mundo espiritual solo respeta autoridad, lo hemos enseñado, no respeta poder. La única forma de ejercer autoridad en el mundo espiritual es estar sumiso a una autoridad. Sí, y por eso es que yo amo todos los ministerios, me gozo, yo trato de que todo el mundo fluya, pero trato de no impresionarme por ningún tipo de manifestación, porque los demonios son reales, porque sí existe la maldad. Lo digo por mí, yo he sido visitado con muchos contraataques, gracias a la misericordia de Dios, por creer y respetar muchos ministerios, creer en ese ensamble, digamos, de gente que estamos juntos, apoyándonos unos a otros. Alianzas. Las alianzas para poder enfrentar. Yo creo que si no hubiese sido por eso, a lo mejor no estuviese yo aquí. Y eso que usted dice es muy importante, porque también el Señor lo dice. Algunos van a decir, pero profetizamos en tu nombre, hicimos milagros en tu nombre, pero el Señor les va a decir, no les conozco. De manera que no basta solamente con tener un gran don, por sobrenatural que sea, la persona tiene que estar entonces sumisa. Sumisa. Y ser humilde. Yo escucho mucho del anciano Derek Prince, que dice que el orgullo es la serpiente más terrible en el liderazgo. Qué fuerte. También una de las cosas que nosotros nos damos cuenta, Apóstol Sojo, mientras orábamos ayer, batallando en oración, soltando palabras, usted dijo en un momento que teníamos que activar el poder de Isaías 53 para traer sanidad y para poder romper estos agotamientos. Sí, porque vi en el espíritu como especie de unas chaquetas así como gruesas, pero vi como unas chaquetas gruesas que colocaba Satán sobre el liderazgo, y el Espíritu Santo me dijo, es una estructura satánica para activar cansancio, agotamiento, frustración, que le cubría el cuerpo. Entonces, mientras ustedes profetizaban, mientras la profeta leía, Isaías 53, ustedes leían, yo veía que esas chaquetas, esas cosas que cubrían, que afligían, iban rompiéndose. Eso fue lo que vi, por eso lo hice. Mantos de tristeza, sí, de dolor, mantos de oscuridad, dolor. Y un demonio de afán también, muy fuerte. Un espíritu de afán. Sí, muy fuerte. Y una de las cosas que hicimos anoche, bueno, el apóstol Sojo fue dirigido por el Señor, nosotros ya teníamos un esquema previsto, pero me acordaba también cuando el Señor hace muchos años atrás nos empezó a incentivar o a movernos a la oración de la madrugada. Todo fue bajo una experiencia donde el Señor nos habló de trabajar mientras la ciudad dormía, de la misma manera como Dios trabajó en Adán mientras él dormía, trabajar en la ciudad mientras ella duerme. Y fue muy estratégico operar ayer en la noche, de las 11:30 de la noche hasta las 3:30 de la madrugada. Sí, yo entendí que primero que sorprendiéramos al enemigo, porque él esperaba al siguiente día y Dios mío, no, adelántate. Entonces, lo otro que entendí es lo que se llaman el poder de los libretos satánicos. ¿Qué pasa con los sacerdotes satánicos? Ellos, por ejemplo, si no te pudieron matar ayer, el día anterior, que no pudieron cumplir la agenda, porque tú sabes que todo es una agenda. Hay mucha disciplina en el mundo de la rebelión de los espíritus. Entonces, si ellos no lo pudieron hacer a las 12 de la noche, ellos rinden cuenta en cualquier país donde usted está. En el horario que está a las 12 de la noche rinden cuenta
Entre 11 y algo ya comienzan a radar los reportes. No pudimos por esto y por esto y por esto. Entonces empiezan a escribir la agenda otra vez. Entonces, liderazgo que aprende a tomar control entre las 12 de la noche, entre la tercera. Por eso es que Jesucristo hablaba de la tercera y cuarta vigilia. Entonces, la tercera y cuarta vigilia es entre 12 y 3 de la mañana. Esa es la tercera. La cuarta vigilia es entre 3 a 6. Entonces, en esa tercera vigilia es que empieza el gran combate, que los grandes reclamos, las grandes escrituras vuelven a reescribir los documentos. Entonces, tener revelación. Por eso es que Jesucristo habló de la guerra en la tercera y cuarta vigilia. Y él derrotó en Getsemaní entre la tercera y cuarta vigilia. Él rompió. Y dice que la sangre caía en sudor y lágrimas, ¿verdad? Claro. Entonces, no discernir que sí existen libretos de rebelión y tomarlo de forma secular, tomarlo de forma liviana, de que si hay maldades que existen, que si hay rebeliones que existen, tiende a ser peligroso. Y la gente no me sorprendió, no te sorprendió. Eso ya estaba escrito y estaba siendo trabajado. Entender que tenemos que ser guerreros entre la tercera y cuarta vigilia. Recuerdo la primera vez que usted vino a Suecia, usted fue atacado terriblemente. Sí, pude notar que yo, claro, no lo dije, pero sí, yo prediqué casi todos los días con fiebre, con mucho dolor de cabeza, con mucha tos. Entonces, ¿qué me di cuenta? Que en la medida que ustedes y MC, porque en cada país, en cada ciudad, yo tenía una iglesia de discernimiento. Yo noté que entre más ustedes oraban, ya uno podía entrar con mayor facilidad. Entonces, una de las cosas que yo notaba ayer, de las tantas veces que he venido acá con ustedes, es que los aires ya estaban mucho mejor. Tan limpios. Sí, cada día las oraciones están cada día, y la activación de los ángeles, que fue una de las cosas que pude ver anoche. Quedaron muchos ángeles parados en ciertos edificios y ciertas zonas estratégicas de la ciudad. Porque subimos a altura. Sí. Yo lo llevé a un lugar donde se puede ver desde altura todo Estocolmo. ¿Qué percibe en ese momento mientras comenzamos a orar? Sí, de un momento que cuando usted profetizaba y usted declaraba y tal, y porque yo usaba, pues usted se da cuenta así de que yo no estaba pendiente de yo hablar, porque usted es el anciano apóstol de la ciudad. Yo vine como asistente, me explico. Yo vine fue a apoyarle. Entonces, mientras usted profetizaba como anciano apóstol asignado, entonces yo trataba de ver. Y entonces, de repente, cuando usted está terminando, vi una gran batalla. Apareció un personaje como con dientes muy largos que se presentó en el medio del lago. Entonces hubo una gran pelea, pero como estábamos trabajando con la sangre y todos vinieron, hubo una manifestación de ángeles, de cortes celestiales, hubo una gran pelea, así como un ejército, de contra y contra, pero la eternidad venció. Eso fue como a la 1 de la noche. Y una de las cosas que hablábamos también ayer, que así como Satanás, él establece una jerarquía espiritual en ciertos territorios, principados, potestades, gobernadores de las tinieblas, también hay ángeles asignados a cada país y a cada ciudad. Sí, y hay autoridades apostólicas. Por eso es que, por ejemplo, nosotros podemos tener una gran amistad y todo eso, y sé que ustedes me aman, pero yo tenía que trabajar con la unción suya. Yo tenía que estar pegado al manto que usted tiene aquí para poder fluir. No podía estar encima porque no iba a funcionar. Qué tremendo. La unidad del espíritu. Sí, y respetar. Y el poder del acuerdo. Sí, respetar al hombre que fue enviado, que fue asignado. Qué tremendo esto. Son principios espirituales que gobiernan. Sí, parece que yo no creía. Y trabajar entonces con los ángeles. Entonces, ¿qué pasó? Lo otro que pedimos anoche que funcionó muy bien, la presencia de ciertos ángeles que se quedaron en ciertos lugares como vigilantes de nosotros, del equipo. Sí, eso fue una de las cosas que usted me habló. Sí. Aquí quedó establecido un ángel para operar algo. Sí. En un momento dado usted se arrima a mí y me dice, veo 7 puertas que se están abriendo. Sí, es porque comencé después que salió ese personaje. Yo sí te dije que en un momento que fuimos a cierta cosa abajo de la tierra. Sí. Y entonces yo de repente comencé que nosotros estamos entrando abajo y por arriba seguía operando la ciudad. Yo veía la ciudad operando arriba y nosotros entrando. Entonces de repente vi que se sacaron de ciertos sitios como cofres con grandes cantidades de bolas así de oro, plata, cosas, eran como balones, pero no sino de oro, de cosas, mucha propiedad y cosas así.
y que un ser lo arrastraba y lo sacaba para entregarlo a Los desenterraban. Lo desenterraba. Un Sí, ser lo sacaba sí. para entregarlo. Y lo arrastraba así lo arrastraba y lo sacaba ya. Porque cuando usted nombraba eso, me acordaba cuando Dios le dice a Ciro, te voy a dar los tesoros escondidos. Sí, porque hay tesoros en los abismos. Hay tesoros de los aires, de las aguas, de la tierra y en los abismos encarcelados que nos pertenecen a nosotros. Por eso es que el texto dice en Isaías que Dios nos entrega los tesoros en cárcel de abismos. Qué tremendo. Entonces hay cosas que se pueden destrabar espiritualmente y yo también estoy muy expectante porque vivimos una victoria tan resonante en el día de hoy, bueno, ayer y hoy en la mañana, que yo ahora también estoy muy expectante a que se nos suelte un favor en estos próximos días, Sí. de que ocurran cosas inusuales, sorpresivas. Y mientras yo sé que porque muchas personas se benefician de estos podcasts y mucha gente recibe discipulado y yo sé que ustedes no lo van a decir, pero yo percibí en el espíritu pedirle a todos los que ven este podcast, pastores que se benefician de que tomen una ofrenda, una ofrenda mínimo de $1,000. Una ofrenda mínima de $1,000 en lo que va de esto, en lo que termine este año y en los primeros 30 días del próximo año, que puedan tomar una ofrenda de $1,000 y enviarla a IMC, porque sí van a comprar su lugar. Si nosotros logramos 1,000, 2,000 personas que manden una ofrenda de $1,000 para acá, usted que se beneficie, usted que recibe su discipulado, usted que es ministrado, necesitamos reunir unos 2 o 3 millones de dólares mínimo porque la misión aquí, este es el pulmón espiritual de Europa, aquí es la iglesia que más ora en Europa, esta es la iglesia que está discipulando y sembrando misiones, respetando todos los ministerios de Europa, que yo los bendigo, que son muy amigos muchos de ustedes, y los bendigo, pero yo quiero que usted sepa que conquistar en Escandinavia es conquistar, aquí estamos al lado de Rusia, aquí estamos al lado de toda esta gente de la ONU, o sea, es determinante. Entonces, lo que recibí en el espíritu, es decirle a usted que recibe la bendición de Dios, usted que es ministrado con estos podcasts, una semilla, toda esa gente de Estados Unidos, en cualquier país, en Centroamérica, en Europa, aquí mismo en Escandinavia, y ustedes que se alimenten, que tengan algunos países que no tienen ni siquiera congregación, que se alimentan por todas las administraciones que hace este ministerio, porque yo sé que este es uno de los ministerios que con sana doctrina está alimentando al mundo. Yo le pido de alguna manera, apóstol, a la gente va a comenzar a escribir y yo quiero que ustedes, por serle, de alguna forma hacia Estados Unidos, que manden esas ofrendas. Necesitamos reunir. Mira, con unos 3,000 cristianos que den $1,000, tenemos 3 millones. Ahí se pueden hacer muchas cosas. Háganlo. Recíbanme como un anciano. Hágalo, que el Dios de Israel le va a prosperar a todos. Yo suelto esta palabra, le va a prosperar a todos porque hemos venido a conquistar y aquí están los locales, aquí están las tierras, aquí está todo listo para el gran centro de convenciones IMC. Amén. No es algo que hemos hablado con el apóstol Sojo que les pida eso a ustedes, pero bueno, son cosas que Dios pone en su espíritu. Sí, y no voy a dejar de hacerlo porque claro. Desobedecería. Y también hablábamos hoy con el apóstol Sojo mientras desayunábamos, porque en mi vida, apóstol Sojo, el poder de la ofrenda en lo que respecta a Leila, mi persona, ha sido una de las claves que a nosotros en diferentes momentos nos ha traído un gran rompimiento. Claro. Hoy estoy notando que hay como un mover donde hay personas que bajo a lo mejor algún tipo de doctrina o cosas que han oído o han tenido a lo mejor una mala experiencia con un ministerio que mal usó finanzas, como que se está levantando un mover dentro de ciertos círculos de cristianos que critican lo que respecta a la ofrenda, que critican el dar. Y yo también quiero decirles que uno nunca va a obligar a alguien a dar, pero el dar a Dios es un principio. Amen. La ofrenda es una revelación tan potente, tan poderosa, porque es una de las leyes a las que Dios mismo se somete. Él da, Él dio lo mejor, Él dio a su Hijo. Y cuando yo veo gente que tiene problemas con una ofrenda, eso tranca mucho, porque la ofrenda destraba. ¿Qué cosas podríamos decir de eso? Yo quiero que usted sepa que el único que no quiere que nosotros caminemos con la revelación de la ofrenda es Satanás, porque la ofrenda es una llave que Dios entrega para abrir acceso, y las personas que critican esto no tienen amor por la gente, no aman las misiones no fundan iglesias, no ganan alma,
no se sujetan a nadie, son como tamos que arrebata el viento, ramas secas que lo que hacen es parlotear, como dice Tercera de Juan. Nosotros que andamos en las misiones sabemos que no se ama el dinero, pero sí se necesita el dinero. Y yo quiero decirles que también de este podcast hay 3,000 personas, usted es uno de ellos. Recíbame como un anciano, yo no ando jugando. Yo tengo 46 años predicando el evangelio y estoy aquí en Suecia porque creo en la unción de este ministerio y la seriedad y cómo se están sacrificando. Yo quiero que usted recíbame como un anciano. El Dios de Israel les va a bendecir. Yo activo el poder del Salmo 124. Se rompe el lazo y se le abren las cataratas de los cielos. Usted que está viendo ahora en vivo por este programa que le ha bendecido, que Dios le ha ayudado. Hay 3,000 personas y usted es uno de ellos que se va a unir con una ofrenda de $1,000. Yo me uno también. Mis amigos que me están viendo, usted sabe que yo no ando jugando, que no soy serio. Usted conéctese con este ministerio y ponga una semilla de $1,000 porque necesitamos $3 millones para comprar o para dar a un inicial de un gran movimiento y lo veremos y lo celebraremos. Mis hermanos han estado luchando aquí y han sembrado para la tierra sin pedir. Así que vamos a honrar y a bendecir esta casa. Yo creo que lo grande ya comenzó, la hora ha llegado. Usted que está creyendo, el poder del Salmo 124 y Génesis 24 se activa sobre usted por creer. Amén, lo creemos en el nombre de Jesús. Y ustedes tienen que saber que la ofrenda, la dádiva, es un principio eterno. Y aunque a lo mejor muchas personas hoy en redes sociales, YouTube, hacen videos denigrando, atacando ministerios, hablando mal de la ofrenda, yo no voy a poder nunca atacar un principio y una ley divina que siempre ha funcionado. Y en la vida de mi esposa y en mi vida, en nuestra iglesia, en nuestro ministerio, en nuestros discípulos, la ofrenda ha jugado un papel vital porque es una de las formas en cómo tú rompes. Hemos hablado del poder que tiene la oración, los actos proféticos, pero la ofrenda también tiene ese poder que activa y que suelta algo. Y eso es una de las revelaciones que a mí me ha cambiado la vida. Sí, y que nosotros que andamos por fe, que no hay nadie que pueda decir de los que nos ven que le han estafado, que le hemos robado. Nosotros sabemos que esto es un serio. Y usted sabe por olfato espiritual quién es mentiroso y quién dice. Entonces, porque alguien hizo un error, porque alguien no todo el mundo es así. O sea, no, hay gente seria y nosotros estamos trabajando, queremos ganar gente, ganar personas, formar obreros, etcétera, etcétera. Entonces, esto yo quiero que usted lo tome en cuenta porque fue lo que percibí cuando me senté aquí, recibí en el espíritu una voz adentro que me dijo que le hablara. Y yo lo que Dios me diga lo hago. Hágalo y el Dios de Israel se le manifestará. Y yo activo ahora, me suelto sobre el que cree. Le suelto el poder de Génesis 24. Dice la Biblia que cuando Abraham era viejo, el poder del tiempo 24 viene sobre ti. Dios lo había bendecido en todo. Aleluya. Amén, amén. Viene un tiempo de una bendición total, absoluta, sobre los hijos de Dios. Y como ustedes también saben, todos ustedes que nos miran, todos ustedes que de alguna forma son beneficiados a través de los podcasts, a través de los discipulados, a través de los devocionales en la madrugada, cuando los hacemos desde Estocolmo, también las predicaciones que ponemos los jueves. Para nosotros nunca hemos pedido, pero es una maquinaria que demanda mucho, pero siempre está este deseo de nuestra parte de poder bendecir el cuerpo de Cristo, bendecir pastores, bendecir a la iglesia. Y ustedes han visto que hemos sido en esa área, nunca hemos andado buscando algo para nosotros. Bueno, esto que el apóstol Sojo es algo que él está recibiendo del Señor, lo recibimos nosotros también y vamos a ser parte de esta semilla, de esta ofrenda, porque yo sé que va a traer rompimiento. Una de las cosas, apóstol Sojo, que yo también hemos admirado mucho de toda su trayectoria ministerial y de todo el trabajo que usted hace, la revelación del poder de la oración de la madrugada. Sí. ¿Por qué la oración de la madrugada? ¿Por qué orar a esas horas tan temprano es tan vital? Porque me he encontrado con líderes o también con pastores que dicen, sí, pero en la noche está bien. Y claro, a veces hay que tener vigilias o también puedo orar en ciertos días, a ciertas horas en la tarde. Pero ¿por qué la oración de la madrugada ha sido algo tan vital en su ministerio para romper en el mundo espiritual? Sí, por los libretos satánicos. Porque yo me di cuenta, porque todo esto es espiritual. Sí, Satanás tiene agendas, días, fechas, días, horas para perturbar. Entonces, la primera persona atacada es el vocero profético. Después, la persona compañera, que es la esposa de uno. Luego, los hijos de uno. Luego, el equipo. Y así, la gente llamada. Entonces, como los libretos satánicos son agendas que son documentos, pues, así como nosotros oramos, los sacerdotes satánicos rinden cuenta. Entonces,
a las 12 de la noche hay el rendimiento de cuenta. Entonces, si una persona no rompe el libreto escrito, entonces el día que se durmió, porque cuando aparece la cizaña es sembrada mientras dormía, mientras la persona está descuidada espiritualmente. Mientras la persona está descuidada espiritualmente, que no rompió el libreto satánico con las armas de nuestra milicia, que no son carnales, sino que son poderosas en Dios, como la sangre, la activación de los ángeles, con la palabra confesada, la confesión de una palabra. Entonces, si uno se descuida, si uno no rompe los conjuros, los entierros, porque hay entierros, hay conjuros, hay sacrificios, hay dedicaciones, hay altares, hay fotos de la familia, fotos de los hijos. Aunque a la gente le guste o no le guste, esto es verdad porque funciona. Y si algún hermano que fue satánico y brujos, sobre todo la gente de Cuba, Haití, Venezuela, Colombia y todos estos países donde sabe que lo que estoy diciendo es real. ¿Ah? Entonces cuando la gente se descuida, hermano, empiezan entonces a ver que se le volteó el carro, que el accidente, que apareció el cáncer, apareció aquello. Entonces, ¿por qué? Porque no se rompió el libreto satánico. Entonces, si nosotros leemos Marcos 1:35, que siendo aún muy oscuro, Jesucristo se paraba de madrugada y oraba. Se iba a un lugar desierto y entraba en comunión con el Padre para romper. Por eso fue que Cristo dijo, Pedro, Satanás me ha pedido para zarandearte, pero yo me atravesé en la madrugada y he rogado al Padre para que tu fe no falte. Quiere decir que hay combates que en tiempos de profunda intimidad hay que romperlo, porque en el resto del día hay muchas cosas que pasan, hay llamadas, hay distracciones, hay cosas y no se actúa espiritualmente. Mire, yo estoy seguro que de cada 10 incomodidades, cosas duras que sufren obreros de Dios, están vinculadas a que no se veló, a que no se oró, a que hubo un descuido. Y Satanás metió la ponzoña perversa. Y hay que reconocerlo, porque a uno le ha pasado. Y esto lo hace a uno abrir los ojos, porque Satanás no nos ama. Mire, pastor, el diablo a usted no lo ama. Pastora, no te ama. Líder, no te ama, el diablo te odia. Y por eso hay un libro que aquí trajo mucha revelación que usted escribió, Los 7 Anillos de Protección. Claro. Porque un hombre de Dios, yo creo que es importante que pueda activar un círculo de gente que lo esté cubriendo también a él en oración, ¿verdad? Sí, claro. Yo por la noche llamé a ancianos, gente que se dedica solo a orar. Sí, cuando yo llego a buscarlo a usted al hotel, usted está haciendo llamadas en ese momento, no lo quise estorbar, pero usted estaba activando los anillos de protección. Claro, porque hoy en combate y digo, mientras yo estoy aquí, tú tienes que estar allá. Ese es tu trabajo. Yo tengo mucha gente anciana, o sea, gente seria, que somos equipo de años. Entonces yo le digo, mira, tu trabajo es orar. Yo te mando tu semilla y tú me tienes que cubrir porque yo necesito pelear ahora. Ahora estoy en Estocolmo y tú me tienes que cubrir. Eso es lo que estaba haciendo anoche. Qué poderoso. Por eso el libro se los quiero recomendar y yo creo que todo pastor, ministro, pastora, apóstol, en cualquier lugar del mundo necesitan estos anillos de protección en lo que respecta a la intercesión. Apóstol Sojo, ya pronto estamos llegando al final de este podcast. Una de las cosas y una de las palabras que el Señor le habló a usted, que si no consolidamos al nuevo en 3 días, lo perdemos. Pero si lo logramos consolidar, podemos sacar de esa persona un creyente importante que va a poder marcar una diferencia en lo que respecta a su llamado y al reino de Dios. Sí. Las almas es parte vital de todo lo que hacemos, toda la guerra espiritual, todo lo que hacemos con las ofrendas. Todo obviamente es porque queremos ver a Cristo gobernando, siendo Señor de nuestras ciudades y naciones, pero eso también lo vamos a lograr a través de ganar, consolidar, discipular las almas. ¿Qué le pudiéramos decir a la gente que tienen que hacer los ministerios en lo que respecta el trabajo con los nuevos? Sí, yo recomiendo que se escojan equipos con profundo discernimiento y con compasión por la gente. No entregue lo más delicado de la iglesia a inmaduros, a irresponsables, a gente que no valora. Entienda que hay una guerra. Cada persona que confiesa en los grupos pequeños o en su casa o en las reuniones, cada persona que confiesa que Jesús fue un milagro de la eternidad y entonces entra en batalla. ¿Por qué un milagro? Porque su vientre espiritual se abrió. Es como decir, se parió la criatura. Se parió la criatura, se va a dejar abandonada.
No se puede abandonar. Entonces hay que entrar en combate, hay que tener enfermeros, hay que tener el que esté pendiente de la respiración, hay que estar pendiente el de la leche, el de la comida. Y lo que Dios me reveló fue el poder del tiempo 3. Todo es lo más intenso, son los primeros 3 días, 3 semanas, 3 meses, 3 años. Todo opera en el tiempo 3. Entonces hay que tener equipos agresivos los primeros 3 días, agresivos las primeras 3 semanas, agresivos los primeros 3 meses. Porque la semilla satánica entra mientras se duerme, mientras hay descuido espiritual. Claro. Entonces se necesitan esos guerreros proféticos del mundo de la afirmación del fruto. Por ejemplo, aquí está el pastor Héctor, que está escuchando el podcast aquí con nosotros. Él es el pastor que está liderando todo lo que tiene que ver la consolidación aquí en IMC Estocolmo. ¿Qué consejo le daría práctico a él? Que Armarse tiene que de equipo. Pensar que tú trabajas con un hospital de niños y tienes que tener los expertos en que la criatura nazca y armarse con gente con discernimiento. Gente brava, gente que ame, porque esto hay que amarlo, amamantar, dar la leche y discernir. Y algo que yo necesito que lo peleemos es el discernimiento del tiempo 3. Agresividad los primeros. Alguien confesó, es pendiente. Los primeros 3 días, cada 3 horas, pendiente. ¿Cómo está? Aquí estamos, cubriéndote. La leche, la cobertura. Tener gente capacitada, no neófitos, entrenados por el Espíritu para afirmar, o lo que nosotros llamamos consolidar esa criatura. Esto de los nuevos no se puede jugar. Hay que tener gente de pacto, comprometida, con discernimiento y entrenada para esto. Es muy peligroso poner a alguien a trabajar con nuevos que no los ama de verdad. Que no lo ama o que lo hace por el reporte o por la apariencia. Eso es muy peligroso. Es muy peligroso. Se pierde el fruto. Se pierde el fruto. Que no se ama. Es como las prostitutas de Salomón que lo que maten al niño, porque claro, no era madre. Exactamente. ¿Y qué le pudiéramos decir a los ministerios hoy que de alguna forma a lo mejor se están descarrilando del trabajo de la visión, de poder ganar, discipular a la gente? ¿Por qué es tan importante mantener esa visión clara de por qué hacemos, por qué predicamos el evangelio, por qué tenemos la visión, por qué hay que ganar gente? ¿Qué le pudiéramos decir a esos ministerios que de alguna forma se están descarrilando de esa visión? Todo lo que no honre nuestra vocación se salió del llamado de Dios. Si usted se desenfocó, Dios no está obligado ni a respaldarlo, ni a protegerlo. Dios no tiene obligación ni de respaldarlo, ni de protegerlo, ni de apoyarlo en el día malo si usted está fuera de la visión. Lo más barato, lo mejor que a usted le conviene es enfocarse, porque Dios solamente está obligado a proteger a los que estamos obedientes en la visión-misión. Dios, con la desobediencia, no está comprometido. Qué tremendo que en Mateo capítulo 28, cuando el Señor dice, y aquí yo estaré con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo, a veces nos concentramos solamente en esa promesa, pero es condicional, porque antes de eso Él dice, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolas en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que yo os he enseñado, y he aquí, yo estaré con vosotros. A veces queremos la promesa de la protección, de la presencia, de la bendición, pero no estamos cumpliendo con la gran comisión. Y por eso es tan importante ayudar a los ministerios, estar enfocados en esto, ¿verdad? Sí, porque sí hay mucha distracción. Llega un momento que que lo he hecho todo, que ya tengo. Nosotros apenas estamos empezando. Estamos comenzando. Estamos empezando, que este mundo está mal y estamos ayudando. Así es. Sí. Bueno, este ha sido un podcast sorpresa para todos ustedes. El apóstol Sojo realmente venía por un día para ayudarnos aquí a orar, pero tuvimos también esta idea del Señor, yo creo, de poder dejar también a través de su presencia acá algunos principios apostólicos, proféticos, que yo sé te van a edificar, te van a destrabar y te van a ayudar en lo que respecta esta guerra en la que estamos. Y finalizar solamente la necesidad de aplicar la sangre de Cristo, apóstol. Sí, yo pienso que este es uno de los regalos más maravillosos, como lo dice el libro de Éxodo, que con la sangre el pueblo pudo salir, y todo lo que es las manifestaciones de la sangre en los tiempos. Esto es lo más grande que nosotros tenemos. A nivel práctico, usted es algo que lo confiesa, lo declara, lo activa, lo aplica. Sin la sangre no puedo vivir, no se puede, porque yo sé que ya tendría muchos problemas. Y en muchos momentos de ataque usted dice, yo activo la sangre de Cristo. Sí, es que porque es que no podría estar aquí. Yo cuando entendí que el pueblo salió de la cárcel,
del faraón con la sangre. Y Apocalipsis 12:11 dice que ellos le han vencido por la sangre del cordero. Eso fue una cosa muy grande. Y luego la fe en la sangre de Romanos 3:25 y después Hebreos 12:24 que la sangre habla. No, eso es demasiado grande. La sangre tiene todo el poder. Exactamente. Mucha gente me ha escrito a mí atacándome porque hablo sobre confesar el poder de la sangre, decir que aplico el poder de la sangre. Y yo entiendo que a lo mejor hay personas que no han tenido una revelación en esa área. Pero cuando uno entiende que la sangre habla, sí, también necesita una boca que la pueda activar. Claro. Si habla, tiene que esas palabras ser emitidas por alguna persona también. Así que activemos el poder de la sangre, creamos, pongamos nuestra fe, como dice Romanos 3:25, poniendo la fe en la sangre de Cristo, entendiendo el poder que tiene. Apóstol Sojo, gracias por haber venido desde tan lejos, a hacer el esfuerzo de estar aquí con nosotros. Gracias de estar en este país tan hermoso y los hermanos acá, ánimo, y en toda Escandinavia y en todo el mundo, y los que recibieron el toque, que yo sé que Dios le habló de la semilla, háganlo rápido. Y me siento tan privilegiado de poder venir acá y ser parte de esta gran familia. Sí. Así que, bueno, a toda la gente que nos mira todas las semanas, gracias por haber estado con nosotros. Recuerde compartir estos podcasts, recuerde poner un like, recuerde también dejar un comentario, todo eso nos bendice. Gracias por ser parte de esta gran familia y le recordamos a todos ustedes estar atento a todos los materiales que estamos subiendo en nuestros canales. También durante el podcast, como usted vio, están apareciendo también diferentes emails a los que usted nos puede escribir. Cualquier pregunta que tenga, con mucho gusto se la podemos también responder y con sus preguntas también. Nosotros tenemos materiales para ir elaborando nuevos temas y podcasts para el futuro. Bendecimos a todos los pastores, a toda la gente que nos sigue y nos escribe. Gracias por haber estado con nosotros hoy en este podcast y de acá de Estocolmo, Suecia. Bendiciones para todos ustedes. Nos vemos para la próxima semana. Paz Amén. del Señor. Shalom. Bendiciones. Te saluda acá tu servidor Rodolfo Rojas de Estocolmo, Suecia. Esperamos que todos estos videos aquí en YouTube, predicaciones, discipulados y podcasts estén bendiciendo, edificando y ante todo, transformando tu vida. Damos gracias a Dios por toda la gente que nos escribe y que nos pregunta cómo pueden ser parte de este ministerio para colaborar y ayudar para que estos materiales y recursos puedan llegar cada vez a más personas. Queremos hoy unirte a ti que lo deseas a ser parte de nuestro ministerio colaborando y ayudándonos para que todas las semanas y todos los meses podamos estar poniendo estos recursos y estos videos de capacitación en tus manos. ¿Cómo lo puedes hacer? Muy bien, de la siguiente manera. Para todos ustedes que viven aquí en Suecia, va a aparecer el QR de Swish. Ustedes pueden escanear este código QR que les va a llevar a la cuenta de IMC y si usted vive aquí en Suecia, usted puede ofrendar directamente por aquí. Ahora también va a aparecer el código QR de nuestra aplicación Cash App para todos ustedes que viven en los Estados Unidos y se quieren unir para poder ofrendar en nuestro ministerio. Usted puede escanear aquí el código de Cash App y ser parte y ayudarnos con su dádiva para que sigamos dando estos videos al mundo entero. Y también para todos ustedes que son de otras partes del mundo y que tienen acceso a PayPal, bueno, va a aparecer aquí también el código QR de PayPal para que usted lo pueda escanear y usted pueda ofrendar online directamente a nuestro ministerio. Esto obviamente no es una obligación, esto es para todos ustedes que dicen valoramos el esfuerzo, valoramos el trabajo y queremos ser parte del ministerio de Rodolfo Rojas para apoyar y bendecir su vida y también su ministerio para que todos estos videos puedan llegar cada vez a más personas. De acá, de Estocolmo, de Suecia, yo le agradezco a todos ustedes de todas partes del mundo que yo sé que tienen un corazón dadivoso y generoso. Gracias por bendecirnos con su dádiva y que mi Dios Todopoderoso te multiplique 100 veces más. Muchas gracias. Bendiciones.